tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos a repasar los titulares de esta jornada. Panamá busca fortalecer su economía y salir a flote de la pandemia, pero detrás de las políticas gubernamentales está el sobreendeudamiento del país. En contexto, vamos a ampliar datos ofrecidos por la OIT sobre el incremento de la informalidad y los precios de los alimentos según la FAO. El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió que los daños del coronavirus a la economía del país pueden ser duraderos. En Economía 360, los detalles. Entramos de inmediato en materia. Panamá está buscando fortalecer su economía y salir a flote de la crisis global de la COVID-19. Sin embargo, un estudio de la agencia latinoamericana Prensa Latina indica que la ruta para conseguir este objetivo será mediante más endeudamiento externo en este país. Vamos a ver cuáles son los factores relevantes a continuación. En una conferencia virtual, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, presentó una estrategia para mitigar el virus. Esta consiste en la relación de la banca con sus ahorristas para mantener fuerte la economía. El gobierno panameño suministró 1.300 millones de dólares a las instituciones financieras procedentes del Banco Interamericano de Desarrollo por 300 millones de dólares, mientras que del Fondo Monetario Internacional y del Órgano de Garantía de Inversiones del Banco Mundial percibió otros 500 millones de dólares de cada organismo. También, el gobierno tomará medidas de austeridad en el sector público, como la congelación de 10.420 vacantes de puestos de trabajo, la disminución en viáticos, transportes, contratos de servicios y gastos en materiales. En tanto, el Canal de Panamá no está exento de sufrir los efectos de la pandemia debido al intercambio comercial en la ruta y la baja de los precios del petróleo, que hace menos rentable navegar por la vía interoceánica. El ministro de Economía reconoció que el país está en recesión y estimó un decrecimiento de 2% más para este 2020 del Producto Interno Bruto. La crisis por la COVID-19 evitó detener la desaceleración económica que inició en 2012 y ahora la cifra de bajo crecimiento va en ascenso. Las autoridades panameñas también reportan una caída en la recaudación de impuestos en un 45% que se calculan en 562,7 millones de dólares. Esta caída obligó a reformular el presupuesto anual y a cancelar las inversiones no iniciadas. El Ejecutivo Nacional considera que el sector del agro puede contribuir a fortalecer la economía y disminuir el decrecimiento económico. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un plan para el retorno a la normalidad tras 51 días de confinamiento debido a la pandemia de coronavirus. La secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, expresó que la reapertura será gradual y el 1 de junio se implementará un nuevo sistema de codificación de 4 colores para informar a las personas y empresas qué actividades se van a permitir. Las autoridades destacaron que el venidero 18 de mayo se permitirán actividades en industrias como la construcción, la minería y la fabricación de automóviles y camiones. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, agregó que el proceso de reactivación de la economía debe ser de manera organizada, cautelosa y bien cuidado en todo momento para evitar un posible resurgimiento de este virus. Hasta el momento, México confirmó 38.324 casos por COVID-19 y casi 4.000 decesos, según la Universidad Johns Hopkins. Y en Perú, médicos y enfermeras protestaron en la ciudad de Lima para exigir la renuncia del ministro de Salud, Víctor Zamora. El equipo de trabajadores conformados por doctores, enfermeras, tecnólogos, químicos, farmacéuticos y otros funcionarios reportaron falta de implementos de seguridad en los hospitales del país para enfrentar la pandemia del coronavirus. Los médicos del Hospital Guillermo
Almenara, del distrito limeño de La Victoria, realizaron un plantón para exigir la renuncia del ministro de Salud, así como a la presidenta de ESSalud, Fiorella Monelli. Perú superó la barrera de los 2.000 muertos a causa del coronavirus, que ha contagiado a más de 76.000 personas en este país. Realmente nos encontramos en un momento muy caótico, muy triste, porque muchos trabajadores de ESSalud están falleciendo. Pero emergencia, ataque, se bate. Nos tienen que dar todo lo que es equipo de protección. Y además, otra cosa más, otro problema más es que estamos al desborde ya. Y hay muchos pacientes, están quedando 42 pacientes en prioridad 2 en emergencia. Ya no podemos también darle más a hospitalización. Y en Ecuador evalúan el reinicio de los vuelos comerciales desde el próximo 1 de junio. Desplegamos esta información que la tiene así, Prensa Latina. Dicen en el interior de esta noticia, autoridades de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Gobierno y Aviación de Ecuador evalúan solicitar al Comité de Operaciones de Emergencia el reinicio de los vuelos comerciales. La meta final es impulsar la reactivación económica del sector, así como el empleo, bajo estrictos protocolos de seguridad, según enfatizó el ministro de Transporte, Gabriel Martínez. El trabajo en conjunto con las obras de instancia permitirá brindar tranquilidad a la ciudadanía en las operaciones aéreas. El gobierno panameño considera que la fecha tentativa, mientras se trabaja en los protocolos especiales con los aeropuertos internacionales, por el momento las terminales están abiertas para operaciones de carácter humanitario que comprenden la entrada de ecuatorianos varados en otros países por el cierre de las fronteras y el retorno de extranjeros de esta nación. Establecemos una primera pausa. Al regreso vamos a sumar más información en materia económica. Volvemos enseguida. En medio del confinamiento masivo en todo el planeta para evitar la propagación del COVID-19, vendedores ambulantes, empleados domésticos y otros trabajadores del sector informal han perdido su sustento. Vamos de inmediato a presentar las cifras de la Organización Internacional del Trabajo al respecto. Igualmente vamos a ver cifras sobre el desempeño de los precios de los alimentos en este momento de emergencia sanitaria mundial. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el 90% de los empleados informales de Latinoamérica están en riesgo de pobreza debido a las medidas de contención del COVID-19. El organismo dependiente de la ONU señala que entre los principales afectados por la actual situación están las personas que trabajan en servicios de hotelería, industria, comercio y más de 500 millones de trabajadores del campo en todo el mundo. Del total de trabajadores informales en la región, es decir, entre 140 y 158 millones de personas pueden estar en situación de pobreza relativa por dejar de percibir el 50% de los ingresos medios nacionales. La experta de la OIT, Elba Mourelo, afirma que América Latina es una de las regiones más vulnerables a la crisis por la alta tasa de empleados informales, particularmente mujeres y pueblos indígenas. Asimismo, la OIT indica que el confinamiento afecta a vendedores ambulantes, empleados domésticos, taxistas, entre otros, quienes han perdido todos o buena parte de sus medios de sustento, situación que afecta entre 1.600 y 2.000 millones de personas en el mundo. También se tiene previsto que el riesgo de pobreza relativa en el sector informal se eleve a 77% en Norteamérica, a 80% en Europa y a 83% en África, mientras que en Asia-Pacífico el ascenso sería menor que en otras zonas, llegando a 36%. El estudio subraya
que debido a la necesidad de muchos trabajadores informales de seguir trabajando para alimentar a sus familias, algunos países no pueden poner en práctica las medidas de confinamiento y distanciamiento necesarias para frenar la COVID-19. Y fíjense que la pandemia del coronavirus también ha golpeado el índice de los precios de los alimentos de la FAO, que está registrando ya su tercera caída consecutiva. Los detalles a continuación. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, informó que los precios mundiales de los alimentos cayeron por tercer mes consecutivo en abril, afectados por el impacto económico y logístico de la pandemia de la COVID-19. En ese contexto, el índice de precios de la FAO, que mide las variaciones mensuales para una canasta de cereales, oleaginosas, productos lácteos, carnes y azúcar, promedió 165,5 el mes pasado, un declive de 3,4% respecto a marzo. Entre los productos más afectados por el coronavirus están la azúcar, el aceite vegetal y la carne. En el caso de la azúcar, su índice de precios se hundió a un mínimo de 13 años, cayendo un 14,6% respecto al mes previo. Tal baja se debe a que la crisis del coronavirus redujo la necesidad de caña de azúcar para producir etanol. Asimismo, el índice de precios de aceite vegetal también sufrió una baja de 5,2%, presionado por la caída de los valores de aceite de palma, soja y colza. En cuanto al índice del costo de carne, esta perdió un 2,7% porque el virus ha afectado a la oferta y la demanda de dicho producto. En ese sentido, la FAO señala que el cierre de restaurantes y la reducción de los ingresos de los hogares conducen a un menor consumo y la escasez de mano de obra en el lado del procesamiento. En contraste con los otros índices, el de precios de los cereales disminuyó solo levemente, ya que los valores internacionales del trigo y el arroz tuvieron alzas significativas, mientras que los del maíz cayeron bruscamente. Hay una alerta que previamente la había extendido el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley. Él dice que el mundo se podría incrementar la hambruna este mismo año. Beasley señala que la cantidad de personas con hambre aguda en el mundo podría aumentar el doble este mismo año hasta alcanzar 265 millones por la crisis económica que ha desatado la pandemia del COVID-19. Una alerta que no está lejos de la realidad es que en 2019, 135 millones de personas en 55 países ya habían experimentado inseguridad alimentaria extrema. Asimismo, datos de Naciones Unidas revelan que diariamente 821 millones de personas en el mundo se van a dormir con hambre crónica. También quiero decirles que hay que destacar que actualmente el Programa Mundial de Alimentos se encarga de distribuir comidas cada día a cerca de 100 millones de personas a nivel global y al menos 30 millones de ellos están dependiendo de esas ayudas para mantenerse con vida. Esto lo revelan así las cifras de ese programa mundial. Establecemos una segunda pausa. Al regreso en nuestro segmento 360 hablamos de la FED en los Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, alertó que los daños del coronavirus a la economía del país pueden ser duraderos. Asimismo, habló del desempleo, que el mes pasado registró un aumento. Todos los detalles a continuación. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, Jerome Powell, advirtió que los daños causados por la pandemia de la COVID-19 a la economía estadounidense podrían ser duraderos. Pero la crisis del coronavirus también genera inquietudes a largo plazo. El registro muestra que las recesiones más profundas y prolongadas pueden dejar un daño duradero a la capacidad productiva de la economía. Las insolvencias evitables en los hogares y las empresas pueden afectar el crecimiento en los próximos años. Powell recordó que la Fed solo tiene capacidad de préstamo y no de gasto, por lo que sugirió una vez más que el Congreso no debe ser reacio a buscar más formas de apuntalar la economía. Asimismo, dijo que los largos periodos de desempleo
pueden dañar o terminar la carrera de los trabajadores. En el mes de abril, el desempleo en Estados Unidos subió a 14,7%, su nivel más alto desde la Gran Depresión, después de que 20,5 millones de estadounidenses perdieran sus empleos a causa del coronavirus, según datos del Departamento del Trabajo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, prevé que la caída del 27% del comercio mundial en el segundo trimestre de este mismo año. Según un informe del organismo de la ONU, el primer trimestre de 2020, el indicador cayó 3% luego del desplome de los precios de las materias primas que ha incidido en la baja del sector. Según la UNCTAD, el índice de precios de las materias primas bajó 1.2% en enero y 8.5% en febrero y 20.4% el mes siguiente, es decir, en marzo. Esta baja se enmarca en la caída de los precios del petróleo, siendo 33.2% en marzo de este mismo año. Igualmente, el organismo recalcó que estos son los índices más bajos, incluso sobrepasando la crisis financiera de 2008, cuando cayó en 18.6%. El informe, con datos de 36 organizaciones internacionales, advierte que la actual crisis por la COVID-19 podría aumentar la pobreza desde 632 hasta 635 millones de personas. El informe también cita a la OIT, reflejando pérdidas de 10.5% de las horas de trabajo en todo el mundo y casi 305 millones de empleos a tiempo completo. En tanto, la Organización Mundial del Turismo prevé para este 2020 una baja entre el 60 y 80% de las llegadas de turistas en todo el mundo, siendo uno de los sectores que ha sido más afectados por la pandemia. Y fíjense que esta misma pandemia del coronavirus también ha golpeado el sector turismo a nivel mundial. En este caso estamos hablando de la industria sin chimeneas de Tailandia, donde la mayoría de las empresas se han detenido, lo que ha provocado una caída significativa de los ingresos con rápido agotamiento de los ingresos de los hogares. El turismo representa aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto de este país y en 2019 Tailandia recibió 39.8 millones de turistas extranjeros. Por su parte, el Consejo de Turismo de Tailandia quiere asegurarse que los visitantes que vengan al país en un futuro puedan sentirse seguros de que no se infectarán con la COVID-19. Asimismo, el Consejo cree que el hermoso paisaje en Tailandia traerá, el retroceso a los turistas. Hasta la fecha, el coronavirus en Tailandia se ha cobrado la vida de 56 personas y ha contagiado a más de 3.000. Chipre, este es un país europeo dependiente del turismo, se ve afectado por la crisis global de la COVID-19. Los dueños de los negocios en la costa de Ayia Napa, al sudeste del país, subsisten de la denominada industria sin chimeneas, que enfrenta un verano de incertidumbre por la crisis sanitaria. Los funcionarios gubernamentales de este sector turístico están estimando una caída del 70% tanto en las llegadas como en los ingresos. Los hoteles, tiendas, bares y aeropuertos permanecen cerrados como medida para contener el virus. Chipre recibió cerca de 4 millones de turistas en el 2019, generando 2.82 mil millones de dólares en ingresos, con una contribución de 20 mil millones de euros a la economía de su país. Pero el problema principal es que la gente está insegura, no saben qué esperar. ¿Se abrirá la temporada? ¿Volveré a trabajar? Todas las personas propietarias de empresas deberían invertir. ¿Vale la pena invertir? Si pongo mucho dinero, como todos los años, porque es una temporada y tienen que comprar equipo año tras año, si hago lo mismo, me las arreglo para sobrevivir. Es un gran problema para todos. La industria automotriz de China se recupera en el cuarto mes del año al registrar buenos números. Datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China, la CAM, revelan que la producción de automóviles en abril pasado se incrementó 2.3% y alcanza los 2.1 millones de unidades interanual, mientras que las ventas de automóviles subieron 4.4% interanual, llegando a 2.7 millones de unidades el mes pasado. La CAM señala que la expansión en el mercado automotriz podría atribuirse a la restauración acelerada de las actividades comerciales en el país. En este contexto, la asociación agregó que la disminución de los casos de la enfermedad del nuevo coronavirus en este país y las medidas de estímulo del gobierno habrían facilitado la recuperación de toda la industria.
Parlamento de Ucrania adoptó este miércoles en segunda lectura una ley que mejora la regulación bancaria. Los diputados aprobaron la legislación con 270 votos a favor. La ley aprobada prevendrá que antiguos propietarios de bancos ucranianos que fueron nacionalizados y disueltos puedan recuperar el control de sus activos en los tribunales. El instrumento jurídico aprobado es uno de los requisitos que el Fondo Monetario Internacional ha exigido a Ucrania para conceder un nuevo préstamo. Y en ese sentido, el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, dijo recientemente en una videoconferencia con la canciller alemana Angela Merkel que espera poder firmar el acuerdo con el FMI antes de finales del mes para poder recibir en total 5.000 millones de dólares, de los que 3.500 millones serán destinados al presupuesto del Estado para este mismo año. Revisamos los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este miércoles. De inmediato sumamos la relación de WTI, 25.31 dólares el barril, pierde 1.82%. Brent de referencia en Europa, 29.32 dólares el barril, tiene una baja de 2.20. Y sumamos el crudo venezolano, 95.14 yuanes, con un alza de 26.79 yuanes al cierre de la semana pasada. De esta manera estamos llegando al final del Impacto Económico. Gracias a todos por habernos acompañado. No olvide revisar nuestras redes sociales. Gracias, hasta la próxima.